Bien, vamos con nuestro invitado. Ya tenemos Saludamos al abogado Fernando Cedeño. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. No, gracias a usted, Jaime, Carlita. Muy buenos días. Siempre a la orden. Abogado, bueno, ayer vimos cómo estuvo la asamblea bastante álgida, pues con este tratamiento de este proyecto de ley. Efectivamente, la Revolución Ciudadana, como ya lo había manifestado, se opuso totalmente a ese incremento del 15% del IVA. Pero pese a todo no es suficiente, porque ya vemos que el presidente pues lo vetó y tendrá que volverse a enviar. ¿Por qué no se archivó? Hubo una moción de parte de uno de los miembros de la Revolución Ciudadana. Sí, precisamente el vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, el compañero Blasco Luna, en su primera locución, él fue muy claro en proponer el archivo de la misma, que era la posición nuestra. Y es fácil darse cuenta cómo se condujo el desarrollo de esta sesión cuando se evitó que se presente otro tipo de moción por parte quien impidió fue el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Cronfle. Eso es evidente, incluso él termina la sesión de manera abrupta, luego de las respectivas votaciones en función de la primera moción, que era votar por parte. Yo creo que la jugada, y eso lo advertimos nosotros con anticipación, fue de que precisamente se vote no en bloque, sino por títulos de este proyecto de ley. Tanto es así que se llevó la votación, hubieron 6 votaciones, porque al final la sexta era que el secretario general, una cuestión de forma, que es responsabilidad del secretario, hacer las correcciones gramaticales necesarias. Pero eso se pudo evidenciar con la primera, el bloque, que era el tema del IVA, donde de manera rotunda, yo creo que no esperaban la contundencia por parte de la Asamblea de negar esto, ¿no? Y esto evitó que se archive. Eso es una explicación muy clara, y ahorita entramos en un conflicto jurídico muy grave, que al final va a ser a la Corte Constitucional quien tenga que dilucidar. ¿Por qué? Porque ellos juegan a que nosotros no tengamos los votos para la ratificación, o sea, que nos ratificamos en la negación. Recordemos que la votación fue por bloques, pero no es que nosotros aprobamos un texto alternativo al de la comisión, sino que simplemente no fue aprobada, fue negado, ¿no? En otras palabras. Aquí viene toda Doctor, entonces no se debió votar jurídica. por bloques. Si no se hubiera votado por bloques, se hubiese evitado esto. Así es, pero aquí vamos a analizar los diversos escenarios y los argumentos, algunos traídos por los cabellos, que se pretende implementar. ¿Por qué hace esto el gobierno, en primer lugar? Lo hace porque nosotros, para ratificarnos en la posición, necesitamos 92 votos. Para el allanamiento solo es 70. Esas son las disposiciones, la ley orgánica de la función legislativa, y ellos jugaron a ese escenario. Pero aquí entramos a otro escenario, que es que la Asamblea no aprobó ningún texto, por lo tanto no puede haber ningún veto. No puede haber ningún veto. Y esto sucedió en el año 2001, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, algo muy parecido, porque la pretensión de subir al IVA en los gobiernos neoliberales en la historia del Ecuador siempre ha sido recurrente, siempre, siempre. Y en el gobierno de Noboa se pretendió también subir el IVA al 15%, creo que ahí era el 14%, y eso obligó a que se presente una demanda de inconstitucionalidad ante la decisión del presidente de modificar y de poner en vigencia esto. El escenario es muy parecido y el tema es muy parecido. Yo les invito a los televidentes, a ustedes mismos, Jaime, y Carlita, de que revisen el registro oficial número 390 del 15 de agosto del 2001. ¿No? En ese tiempo integraba en ese tiempo era el Tribunal Constitucional, lo integraba el doctor Hernán Salgado, Hernán Rivadeneira, Guillermo Castro Daguer, de los que me recuerdo. Entonces, nosotros estamos haciendo este análisis jurídico para estar listos. Y no nos sorprende, pero el escenario realmente lo tenían listo,
Tan listo lo tenía que el presidente de la República 2 horas después no presenta el veto, cuando tiene cerca tiene un tiempo prudencial, no me acuerdo si son 60 o 30 días para enviar el veto a la Asamblea. Enviar el veto. Entonces, doctor, seamos honestos, ¿no? Sin duda alguna se notaba y al ver, como usted dice, que menos de 2 horas el presidente envía el veto, el presidente estaba pues preparado, obviamente, porque Revolución Ciudadana, Social Cristianos, que hacen una mayoría fuerte, ya lo habían manifestado contundentemente que iban al no. Pero seamos honestos con el país. ¿Hay los votos o no hay los votos para ratificar esto o no? Porque si no, simplemente el presidente, usted sabe que le va a dar paso. Sí, pero yo estoy poniendo el otro escenario, que es las demandas de inconstitucionalidad en el caso que eso suceda, y además ¿se confía en la Corte? Jurídicos dados. No confiamos en la Corte. Yo escuchaba antes de entrar a la entrevista la intervención de Felipe Vega, quien le guardo un gran aprecio y me considero su amigo. Efectivamente, esta Corte espuria, él usaba términos muy fuertes en función del dictamen a que no pase este acuerdo militar con los Estados Unidos, ¿no? Pero son las reglas, son las salidas legales, y nosotros tenemos que actuar en función del derecho. Yo personalmente soy un convencido que hay que preservar siempre no solo la institucionalidad, sino el régimen jurídico, porque vivimos un Estado constitucional de derecho que a algunos les incomoda, ¿no? Por eso están felices con el estado de excepción. Por eso el día de ayer se dieron hechos, realmente pasó un hecho que la prensa y muy pocas personas lo han analizado, la gravedad de que al inicio de la sesión cantó el himno conjuntamente con nosotros el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y fue recibido en Comisión General, que no tenía por qué hacerlo. O sea, no sé con qué afán el presidente, no sé de quién, iniciativa de quién, pero el presidente de la Asamblea, el señor Cronfeld, permitió que entra al hemiciclo Nela Martínez de la Asamblea Nacional, de la primera función del Estado, el jefe del Comando Conjunto, no sé con qué sentido, hizo ahí una intervención, una locución que pudo haber sido interpretado como un proceso de intimidación. De pronto no intimidación, pero sí una réplica para los medios y la ciudadanía, para sensibilizar y decir que el que no aprueba o el que no vota por el incremento es porque definitivamente defiende a los narcos, a la delincuencia, ¿no? Porque básicamente eso es lo que nos quieren hacer creer. Esa es la construcción del discurso, de la narrativa, precisamente para poner una contradicción entre buenos y malos. Y es parte del maniqueo del discurso, del relato que tratan de construir, incluso movilizando gente de otras provincias, incluso algunos de manera agresiva, que por eso tuvo que desalojarse la barra alta de la Asamblea Nacional, precisamente porque no se estaba, y eso fue una iniciativa creo que del Ejecutivo, ¿no? En la que realmente, por suerte, en eso el presidente de la Asamblea fue sensible para ordenar el desalojo de las barras altas. Y eso pudo permitir de que transcurra con normalidad. Pero este es un hecho grave, gravísimo, incluso que se pretende aumentar. ¿Por qué? Porque la pretensión del IVA, como lo dije anteriormente, no es un tema nuevo. Es un tema recurrente en los gobiernos neoliberales porque son exigencias de los organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, porque lo que no se le dice al pueblo ecuatoriano, porque la gran excusa del tema, y nosotros presentamos diversas alternativas y algunas fueron aprobadas, como el tema de la banca, como el tema del impuesto de salidas de divisas, como el aporte que deben hacer los grandes capitales. O sea, estos son parte incluso de algunas de nuestras propuestas en la comisión como una salida y evitar que se le cargue el peso de esta crisis, que no es otra cosa para equilibrar el tema del déficit fiscal. Y no se le seguía mintiendo que es un tema para el conflicto interno del país. Entonces el presidente de la República en este momento tiene que ir sopesando, no solamente y crear los escenarios políticos, porque sus niveles de popularidad se le pueden ir agotando y la situación del país. Y él debe tener claro que también él es un gobierno, no sé si cabe el término interino, pero es un presidente que tiene un tiempo corto del ejercicio de gobierno, que termina en mayo del 2025. Entonces, en función de eso, él debería priorizar el desarrollo de su gestión de gobierno para
para mejorar realmente las condiciones del país ante el desastre que dejó principalmente el gobierno de Guillermo Moreno y su antecesor, Guillermo Lasso y Moreno. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. De las propuestas que presentó la ARC, ¿cuántas pasaron? Bueno, casi todas, ¿no? Con excepción del tema del IVA. Nosotros no estábamos en el quinto punto sobre el tema de materiales de construcción. Teníamos algunos reparos, pero eso... La de construcción es una propuesta del gobierno, entiendo, ¿no? Yo no soy miembro de la comisión, por tanto no estoy al tanto de las particularidades en función de dónde vinieron las propuestas, pero las propuestas nuestras básicamente eran que paguen los grandes capitales, que pague el tema del sector financiero, que ha tenido grandes utilidades en estos últimos años, incluso hasta en épocas de pandemia. Porque no por gusto tenían a un presidente banquero en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, fueron algunas iniciativas nuestras. Como una propuesta de salida, como nosotros solemos hacer. Por eso incluso habíamos presentado, teníamos un informe de minoría que desde el primer debate fue puesto en consideración de la comisión. Correcto. Estamos dialogando con el abogado Fernando Cedeño, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Podría ser que al gobierno le vaya mejor? Porque ustedes de alguna manera han aportado con los proyectos para recaudar más impuestos. De otra manera, no metiéndole la mano al bolsillo a la gente del pueblo. Pero tal vez hoy, si no se ratifica ese archivo, que se mande ese archivo, no hay los 92 votos, que yo lo veo difícil que se den los 92 votos, podría ser que pase el aumento del IVA al 15%. Sí, nuevamente, Jaime, entramos en un conflicto de interpretación jurídica. Yo creo que después ustedes, una vez que termine mi entrevista, creo que entra el doctor Tandazo y que tal vez él podría con mayor tiempo buscar las salidas jurídicas. Pero de mi análisis, yo creo que el antecedente del gobierno de Noboa es un antecedente o un precedente jurídico muy importante que hay que considerarlo y que nosotros como bancada lo estamos analizando. O sea, aquí entramos en un problema político de interpretación incluso de las disposiciones constitucionales y de la ley orgánica de la función legislativa. Yo personalmente considero que el presidente de la República no puede hacer ninguna modificación de veto en función de un articulado que no fue aprobado por la comisión, porque como puedes vetar algo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Pasemos a otro tema, asambleísta. Hoy se vota el TLC con China. ¿Cuál va a ser la postura de la Revolución Ciudadana con respecto a este? Nosotros expresamos durante el debate de una sesión que hace más de 45 días fue suspendida y que recién, sí, fue suspendida y hay que recordarles a los ciudadanos que nos escuchan, fue suspendida precisamente porque el gobierno nacional se dio cuenta de que no tenían los votos para la aprobación de esto. Nosotros, de manera reiterada, tanto en la Comisión de Relaciones Internacionales como en el debate que hubo en la Asamblea Nacional, expresamos nuestra posición de rechazo de la firma de este tratado comercial. No hay los votos para el gobierno. ¿Quiénes nomás están en la postura de no? Nuevamente, el problema, Jaime, de esta asamblea, y no sé si a ustedes que son seguidores de la situación política de manera permanente y diaria, si hacemos un análisis comparativo de esta asamblea, la del 2023, con la asamblea del 2021, es muy diferente. ¿Por qué? Porque la dispersión ahora en el sector de los independientes es mayor. Entonces a veces es muy difícil porque la mayoría de ellos no se deben a una disciplina partidista, no se debe a una organización, no tienen una postura ideológica política definida y esto hace que aproveche incluso el Ejecutivo para conseguir una mayoría, ¿no? Entonces en el periodo anterior tú tenías partidos con posiciones, por ejemplo, tú sabías perfectamente, por ejemplo en Mechacuta habían 3 posiciones, una posición pro Conalle, que eran apenas 5 o 6 legisladores,
dependiendo de las circunstancias, un grupo mayoritario pro gobierno de manera descarada y un sector medio que jugaba, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, a los momentos. Pero tú tenías identificado, incluso por nombre, cuál era la posición de cada uno de los asambleístas. Esto ahora se convierte en más difícil. ¿Por qué? Porque al interior, por ejemplo, de Construyo, tú tienes tres sectores. Tienes un sector que se construye, un sector que se abrió y que se autodenominaron gente buena, y otro sector que se han autodenominado independientes. Se dividieron ayer, ¿no? Los de Construye. Sí, según una explicación que escuché antes de entrar a esta entrevista por parte de otro legislador de esta bancada en otro medio de comunicación, ellos decían que como que dejaron en libertad, pero esta legisladora decía claramente que ellos son del sector que corresponde a la línea oficial de Construye, que la dirige la doctora María Paula Romo. Correcto. Pero el PSC en este tema del TLC, ellos están a favor del TLC. Por claro, lo menos a lo que he escuchado. No, hay ambigüedades, ¿no? Pero yo creo que la presión de los grupos, principalmente exportadores, no se olvide que el Partido Socialista es una organización política que ha estado ligado al sector empresarial de este país, ¿no? Y creo que yo veía que, por ejemplo, ayer han habido foros, declaraciones de organismos ligados principalmente a los sectores de exportación, presionando que al final se vote y se apruebe el TLC, olvidándonos de los productores, de los sectores pequeños industriales principalmente, y la gran industria ecuatoriana que se vería seriamente afectada. Doctor, si el PSC está a favor, Pachacutic son 5, ustedes son 51, estamos hablando de 56. ¿Cuántos independientes o Construye podrían votar acá? 1, 6, 8. O sea, no llegan a los 70. Eso quiere decir que va a pasar. Mira, Jaime, cada vez me convenzo más que tú tienes que ir viendo previamente el manejo de los diversos posiciones en la asamblea, porque hay incluso legisladores que en sus intervenciones, en el debate, dicen una cosa y terminan votando de manera muy diferente a lo que ellos expresaron en el debate. Por lo tanto, yo no me atrevería a dar números en función de lo que pueda pasar el día de hoy. Lo que sí me extraña es por qué el presidente de Cronfle, por además, porque ya habían pasado un tiempo prudencial, él tenía suspendido y él ya pone, ¿no? Yo supondría de que él pone a discusión del Pleno de la Asamblea porque creo que han conseguido los votos. Esta es una suposición que no tengo ningún viso de aseveración ni de confirmación. Correcto. Ahora, ¿por qué RC está en contra de ese TLC? Bueno, mira, nosotros como organización durante el gobierno nuestro fuimos uno de los países que más procuró y fortaleció las relaciones comerciales con China. Porque creemos, y esto también es a título personal, siempre es importante que en el mundo se equilibren las fuerzas, o sea, no a las posiciones unipolares que existieron luego de la caída del muro de Berlín, y más bien por eso la relación incluso con Rusia es comercial y política también es importante, porque no podemos nosotros, y es una pena que este gobierno realmente priorice sus relaciones políticas comerciales con una de las fuerzas hegemónicas en el mundo, ¿no? China fue un país que a nosotros, incluso en el terremoto, nos brindó mucha ayuda humanitaria. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese tiempo en el Ministerio de Defensa y conocí de primera mano la colaboración humanitaria que el gobierno de la República Popular China brindó al Ecuador. Pero este es un tema muy aparte del tema político, este tema está ligado al tema comercial y sobre todo hay que proteger a la industria ecuatoriana, a la pequeña industria, principalmente a la industria del calzado, de los textiles, porque se verían seriamente afectadas con la firma de un TLC en las condiciones en que negoció el gobierno de Guillermo Lasso. Correcto. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ustedes tienen hasta el próximo sábado, si no me equivoco, tiempo para aprobar o archivar este tema del IVA.
Sí, hay que ver hasta cuándo lo pone el presidente para la discusión, ¿no? Pero nosotros, no, lo que entra también es la otra ley económica urgente sobre el tema de la ley de extinción del dominio, ¿no? Mal llamada monetización del país, que esa también está pendiente en aprobarse, en discutirse en segundo y definitivo debate. Y la última, asambleísta, ¿qué criterio tiene usted con lo que ha pasado entre Rusia y Ecuador, este problema que se ha armado donde justamente Rusia pues está sancionando a 5 empresas bananeras exportadoras de banano, y también a empresas que exportan claveles? ¿Cuál es el criterio de Fernando Cedeño? Bueno, esto es parte de los errores que comete el joven presidente ecuatoriano en función de inclinar la balanza hacia una de las condiciones. Usted ha analizado ampliamente con expertos como el compañero Felipe Vega, el tema de las relaciones comerciales y el tema de armamento que ha considerado como chatarra el Estado ecuatoriano, que son de procedencia de Rusia, ¿no? Y en función también del Tratado de Cooperación Militar que tiene el Ecuador con los Estados Unidos, que no pasó por la aprobación de la Asamblea y fue directamente a la Corte Constitucional diciendo y emitiendo un dictamen de que no necesitaban la aprobación de este tratado y convenio por parte de la Asamblea Nacional. Esto es gravísimo y ya ustedes lo han analizado de manera extensa, pero aquí hay que entender, es terrible, ¿no?, el error político en relaciones internacionales, porque ni los gobiernos ni las dictaduras militares en el Ecuador en la década del 60, ni los gobiernos posteriores luego del retorno a la democracia han tenido una posición tan descortés con un pueblo que históricamente desde el año 1945 nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Incluso se habla de que el tema del banano, y que tanto ha contribuido incluso a que cientos de jóvenes ecuatorianos hayan educado, tanto cuando existía la Unión Soviética, y luego también de la existencia de la Federación Rusa, ¿no? En la que ha sido también un gobierno, un Estado, de que pese a los temas ideológicos políticos ha sido muy solidario con el país. Tanto es así que las relaciones comerciales, principalmente del banano, ¿no?, porque las flores son de reciente nómina, pero desde la década del 50 nosotros exportamos banano a los Estados Unidos. Recordemos que antes habían, incluso con algunos países de Europa del Este, los canjes, ¿no? Nosotros vendíamos banano y ellos nos mandaban vehículos. ¿Te acuerdas que en un momento había un empresario que luego fue ministro de gobierno, el señor Dum Barreiro, ¿no?, que importaba los vehículos Lada? No era parte de estas relaciones comerciales entre el Ecuador. Y incluso en gobiernos dictatoriales, ¿no?, siempre ha sido muy estrecha, porque las relaciones comerciales en cierto momento tienen que estar muy, muy distantes de las relaciones políticas o ideológicas que un Estado tiene. Por eso me parece un total desatino el error que ha cometido. Yo creería que esto se va a solucionar, porque es realmente un desatino tremendo por parte del Ejecutivo, y que en el momento en que se vea, no te olvides que sectores exportadores de productos primarios como las flores y el banano tienen una incidencia muy importante en la economía, ¿no? Peor en épocas próximas, como es en el tema florícola, por ejemplo, que estos claveles rojos que son muy, muy apetecidos en épocas de febrero, concretamente el 14 de febrero, realmente lo estaría generando una posición muy incómoda a los inversores florícolas del país, ¿no? Lo mismo sucedió, o sea, los coletazos, vivimos en una economía globalizada y a veces no medimos las consecuencias de determinadas decisiones que tomamos. Por ejemplo, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia afectó a los productores bananeros en el Ecuador, ¿no? Y también afectó al alza de productos, principalmente el aceite en el país, precisamente porque en el caso tanto de Ucrania como de Rusia son grandes productores de este tipo de granos, ¿no?, principalmente trigo. Entonces, los coletazos pueden ser graves para la economía ecuatoriana. Esperemos que el presidente, que viene de una familia agroexportadora y también que tiene negocio naviero
en temas de banano realmente. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿por qué el mercado ruso es importante? Porque desde las décadas del 70 empiezan a producirse en países centroamericanos, concretamente en Costa Rica, en Colombia y algunos países centroamericanos, República Dominicana, en la que el banano, por ejemplo, que antes llegaba a los Estados Unidos, en función de costo de flete sea más barato para el mercado norteamericano. Por eso hubieron que pensar a otros tipos de mercados diferentes, como el mercado de Europa del Este o de Europa en general, no, pero de manera especial por lo inmenso, por lo importante del mercado de Rusia que tiene en este momento para productos primarios ecuatorianos. Asambleísta, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, a usted. Muchas gracias. Gracias al doctor Fernando Cedeño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando en esta mañana sobre la situación que se está dando en la Asamblea. Lo de ayer, el tema del proyecto del gobierno, pues que no fue aprobado, pero el gobierno vetó los proyectos que se aprobaron. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy con lo del TLC también.